declaran y detallan claramente quién Jesús es. Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice la escritura que Dios hablando, dice, hablando de los ángeles, que los ángeles son ministros de fuego, ministros de Dios, ministros de fuego. Dice, pero del Hijo de Jesús, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. ¿Ok? En Apocalipsis 1:17, Jesús mismo hablando dice, yo soy el primero y el último, el principio y el fin. ¿Ok? El primero y el último. Pero ¿sabe usted quién más usó esa escritura? ¿Quién más aplicó esa escritura a sí mismo? En el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos dice, yo soy el primero y el último. Entonces, ¿quién es Jesús? Es Dios, ¿verdad? ¿Me están siguiendo, hermanos? Ok. Isaías 9:6, no sé cuándo está familiarizado con esa escritura, una escritura hermosa, una profecía de la venida del Señor, del nacimiento del Señor. Dice, un hijo nos es dado, un hijo nos ha nacido. Y dice que el poderío va a estar sobre sus hombros, ¿verdad? Y dice, y será llamado admirable consejero. Escuche, Dios fuerte. Está hablando del niño que va a nacer. Dios fuerte, que es Jesús. Padre eterno. Y en otra escritura dice que va a ser llamado también Emmanuel, que significa, o que quiere decir Dios con nosotros. Dios vino a estar, a vivir en nuestro medio. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice, oh Belén, tú eres una de las ciudades más pequeñas, como que no es insignificante, de ti va a salir saldrá uno, que sus principios son de la eternidad hasta la eternidad. Está hablando de Jesús. Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice, ese versículo quiero leérselo, hermano. Dice ahí, a mí me encantan estos versículos, no sé si a ustedes les gusta o se aburren con esto o necesitan un chistecito, no sé, pero a mí me encantan estos versículos de que habla, como usted puede leer, es que dice, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Déjenme ver si encuentro aquí rapidito, Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 1. Escuchen lo que dice. ¿Ya lo tienen? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Okay? El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio del mismo se sentó a la diestra de la majestad. Es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de la gloria de Dios. Ese es quien es Jesús. Como le dije anteriormente, hay personas enseñanzas que hay erróneas, que no son, que no van de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, que Jesús es un arcángel, ¿verdad? La palabra de Dios dice, muestra exactamente lo contrario. La palabra de Dios dice que Jesús hizo a los arcángeles, que Jesús hizo a los ángeles, que hizo las potestades, a todo lo que es espiritual. Jesús fue el creador de esas cosas. Entonces, Él es Dios. Filipenses capítulo 2 versículo 5 habla de que toda rodilla y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero ¿sabe usted también quién más usó esa escritura en el Antiguo Testamento? Jehová. El Señor en Isaías dice, toda rodilla se doblará a mí y toda lengua confesará a mí. Dice Jehová de los ejércitos, el Señor, en el Antiguo Testamento, pero se aplica también a Jesús acá. Ya están viendo una imagen ahí, hermanos. Y por último, Colosenses capítulo 1 versículo 16. Ya veo que me hicieron caso, que están chequeando lo que estoy diciendo, a ver si es verdad, ¿verdad? Están mirando la Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 16. Bueno, vamos a empezar en el 15. ¿Ya lo tienen?
Ok, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerda cuando Jesús está hablando, creo que era con, no me acuerdo si era Natanael o no me acuerdo quién era, es uno de los discípulos, y que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo me voy a ir, de donde yo voy ustedes no pueden venir. Entonces le preguntó, Señor, muéstranos el camino, o muéstranos al Padre, le dijo. Y Jesús le dijo, pues tanto tiempo tiene conmigo y no sabe quién es el Padre. Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Okay? Dice aquí, oye lo que dice aquí, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que en los cielos, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Está entendiendo eso, hermano? Es el creador, ¿ok? Visible e invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. No nada más que lo creó, fue por Él y para Él. Dice, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En otras palabras, Él está por encima de todas las cosas. Okay. Ya con eso le doy una idea de quién es Jesús. Él es el creador del universo, no solamente del universo, es nuestro creador. Es el creador de la potestad, de la jerarquía, de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo lo que es esa jerarquía de ángeles. Él fue el que creó todo eso. La Trinidad, vemos varios ejemplos. Les quiero dar 3 ejemplos rapiditos de cómo vemos, no habla, como les expliqué al principio, no dice la Biblia, no dice la palabra Trinidad, o no dice si tú crees en la Trinidad, o la doctrina, no lo va a encontrar en la palabra de Dios, pero la enseñanza, la doctrina está. Hay el Padre, un Dios que dice la Biblia que es Dios, un solo Dios, que hay 3 personas, ¿verdad? Pero vemos en varias partes de la Biblia las 3 personas mencionadas juntos, ¿ok? Por ejemplo, en el bautismo del Señor Jesús, dice que Él estaba siendo bautizado, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús estaba siendo bautizado, obviamente, y dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. O sea, vemos al Padre, la voz, el Hijo y el Espíritu Santo. En la doxología un saludo de despedida de Pablo, donde dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. El Señor Jesús mismo usa que los creyentes sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en otra parte que vemos las 3 personas de la Trinidad actuando o en acción es en la resurrección del Señor. La Biblia dice, todos estamos de acuerdo que el Dios resucitó a Jesús de los muertos, ¿verdad? Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Ok. La Biblia dice que el Espíritu Santo resucitó también a Jesús de los muertos. En Romanos habla de que si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos llena sus cuerpos mortales, que va a revivir nuestros cuerpos, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos, vive en nosotros, ¿ok? El Padre, Dios, resucitó a Jesús de los muertos, y la Biblia dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de los muertos, pero hay alguien más que resucitó a Jesús. ¿Quién sabe qué fue? No, ya dijimos que el Padre ya lo resucitó, el Espíritu. Jesús mismo se resucitó. ¿Sabía usted eso? Dice, pastor, espérate un momentito, ¿verdad? Dice, pastor, esa es la parte que está mala. Dice la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 19 al 21, en la historia, y dice que Jesús se había enojado porque estaban los cambistas ahí en el templo, y hizo látigos y los azotó y los echó. Y los judíos le dijeron, explíquelo con qué autoridad hace estas cosas. Y Jesús le dijo, destruye este templo, y en 3 días lo levantaré. Y los judíos dijeron, este templo se demoró 46 años para ser edificado, y tú dices que en 3 días lo vas a edificar. Entonces el versículo va y explica, dice, pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces Jesús les dijo,
destruyan este, no está hablando del templo físico de piedra que estaba ahí, el templo, está hablando del cuerpo, del templo, de su cuerpo. Está haciendo, la prueba que quieren que yo les dé, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a levantar, lo resucitaré. Entonces, pero no termina ahí porque en otras palabras, Jesús dijo que si lo destruían, Él lo iba a levantar. Y Jesús no dice mentira, ¿verdad? Entonces que sí que lo resucitó. Entonces dice, el próximo verso, el 21 dice, y cuando Él resucitó, los discípulos se acordaron de la palabra que Él había dicho. Ellos se acordaron que Él dijo, Entonces cuando Él resucitó, se acordaron que Él iba a resucitar el templo de su cuerpo. Hermanos, hemos visto que la Trinidad es un Dios revelado en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Biblia dice que hay un solo Dios, pero dice la Biblia también nos enseña que hay 3 personas que son llamadas Dios. Esas 3 personas, se comunican, se hablan, sienten y tienen personalidad. No son personas como usted y yo, con un cuerpo así. Por supuesto que Jesús sí, pero el Padre y el Espíritu Santo no. ¿Okay? Y ahí es donde entra a veces la confusión. En sí esa es la doctrina de la Trinidad. El objetivo, hermanos, de esta enseñanza es de que podamos tener un mejor conocimiento de lo que enseña la palabra de Dios. Número 1, para conocer la naturaleza de Dios mejor. Número 2, para poder defender. La Biblia dice que no hay que estar discutiendo eso, pero hay que poder defender la palabra de Dios. ¿Qué enseña la palabra de Dios, verdad? Pero también no se trata de darle una fórmula, de que nos aprendamos una fórmula, ¿verdad? Y es así. Es conocer la palabra de Dios, entender mejor quién es Dios, ¿verdad? ¿Cuántos por primera vez han escuchado algunos de los versículos que mencioné yo? Gloria a Dios. Entonces el objetivo no tiene una forma, sino el objetivo es tener una relación mejor con Dios, podernos acercar con Dios, llevar a conocer a ese Dios, tener una relación personal con Él, saber que Dios nos ama y que vino Jesús a morir por nosotros por el pecado. Un versículo más que le quiero dar y para ya concluir, hablando de que Jesús es Dios. Cuando Jesús resucitó, se le presentó a los discípulos, a unos cuantos discípulos. ¿Ya me pasé, pastor? ¿Sí he pasado? Dale. Rapidito. Se le presentó a los discípulos, pero no estaba Tomás ahí. Y cuando le dijeron a Tomás, oye, el Señor resucitó, Tomás dijo, si no veo las heridas